Hablemos del Antiguo Testamento. Para millones de personas no es solo un montón de textos antiguos, ¿verdad? Es una parte súper importante de su fe. Así que hoy vamos a meternos a fondo en cómo el cristianismo lo ve, cuál es el lente que usa para entenderlo. Y bueno, la pregunta del millón es esta. ¿De verdad el Antiguo Testamento es la palabra inspirada de Dios? Y si sí, ¿qué significa eso exactamente? O sea, ¿cómo funciona? Esa es la gran duda que vamos a intentar aclarar. Ok, entremos en materia. Por un lado, tenemos esta colección de libros con raíces en un pasado lejísimos, pero por otro, sigue generando un montón de preguntas hoy en día. Y es que el cristianismo ha guardado estos textos por una razón muy específica, la creencia de que Dios habla a través de ellos. Ahora, para una idea tan grande como esa, no podemos irnos por las ramas. Necesitamos, digamos, un método, una forma organizada de pensar que nos ayude a separar lo que el texto dice de lo que la gente cree que dice. Y aquí lo tenemos. El método que nos propone el material de base es, de hecho, bastante simple, pero súper poderoso. Se trata de hacer una distinción clave, una que sirve para casi todo, pero que aquí es vital. La diferencia entre lo que es un hecho y lo que es una teoría. Miren, lo genial de esta imagen es cómo lo explica visualmente. Por un lado, están los hechos, algo sólido, observable, como una roca. Y por el otro, las teorías, que son más bien nuestras interpretaciones, nuestros intentos por explicar esos hechos. Son más fluidas, ¿no? Pueden cambiar. Entonces, aquí está el punto clave. Los hechos son los hechos. No cambian. Lo que sí puede cambiar, y mucho, son nuestras teorías sobre ellos. Y es que confundir una cosa con la otra es la receta para un montón de problemas, sobre todo cuando hablamos de fe. Por eso tener esto bien claro es nuestro primer gran paso. Ok, con esa herramienta en la mano, hechos versus teorías, ya podemos meternos con tres conceptos que son el corazón de la visión cristiana: la inspiración, la revelación y la autoridad del Antiguo Testamento. A ver, desde esta perspectiva, la inspiración no fue solo que alguien se sentó a escribir y ¡listo! No, se ve más bien como un proceso completo, como una cadena que empieza en Dios, pasa por los autores, impregna las palabras y busca llegar hasta la persona que lo está leyendo hoy. Y hablando de ese proceso llegamos al tema de la autoridad. Porque para el cristianismo la autoridad de estos textos no es algo que existe en el aire por sí sola. Se entiende y de hecho se filtra a través de una figura central, Jesucristo. Él es, por así decirlo, el ente a través del cual se lee y se interpreta todo lo que vino antes. ¿Y por qué es tan fundamental? Bueno, principalmente por tres cosas. Primero, se considera una parte importantísima de la palabra de Dios. Segundo, era, literalmente, la única Biblia que tenían Jesús y los primeros cristianos. Y tercero, de ahí, de esas raíces, es que nace y crece toda la fe del Nuevo Testamento. Sigamos adelante porque ahora vamos a ver cómo esta idea se desenvuelve. Esta relación entre Jesús y el Antiguo Testamento es, para el cristianismo, el punto culminante de toda la historia. Y aquí tenemos la afirmación más potente de todas, una que se le atribuye a Jesús mismo. Él no veía las Escrituras como un libro de historia y ya, sino como un testimonio que, en el fondo, apuntaba directamente a él. Y ojo, que esto no es solo una idea teórica. Esta tabla lo muestra de una forma súper clara. Piensen en un momento clave, la tentación en el desierto. ¿Qué hace Jesús? Para cada desafío, su respuesta es una cita directa del libro de Deuteronomio. O sea, él mismo está apoyando su autoridad en la autoridad de esas escrituras. Entonces, para resumir la idea, la creencia cristiana no es solo que Jesús usó el Antiguo Testamento, es que él mismo se presentó como el tema central de todo. Se le ve como el cumplimiento de sus promesas, como el profeta, sacerdote y rey del que hablaban todos esos textos antiguos. Pero bueno, para poder entender de verdad cómo es que Jesús se veía a sí mismo de esa manera, nos falta una pieza clave del rompecabezas: el contexto, el mundo histórico, geográfico, en el que todo esto fue escrito. Sin eso, es casi imposible entender el significado original. Es que no estamos hablando de un libro que se escribió en un fin de semana. Para nada. Esta línea de tiempo nos muestra que el Antiguo Testamento es más bien una biblioteca, una que se fue juntando a lo largo de más de 1000 años. Todo esto mientras surgían y caían imperios gigantes como Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Y toda esa historia es fundamental. Las historias de los patriarcas, cuando se funda el reino, luego cuando se divide, la tragedia del exilio en Babilonia y finalmente el regreso.
Cada uno de esos momentos históricos le da forma y sentido a los libros que se escribieron en esa época. Y no estamos hablando de leyendas o mitos en el aire. Hay fechas muy concretas que conectan la narrativa de la Biblia con la historia que conocemos. Por ejemplo, hay registros asirios que mencionan al rey Acab de Israel en la batalla de Cárcar. La caída de Samaria, la destrucción de Jerusalén, el permiso de Silo para volver, todo eso son eventos históricos bien documentados. Bueno, entonces, si juntamos todo esto, el método para pensar, los conceptos de fe y el contexto histórico, volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué leer estos textos hoy en día? Y la respuesta, desde el punto de vista cristiano, se resume en esto. Los primeros cristianos lo cuidaron y lo transmitieron porque creían que Jesús era su cumplimiento. Además, él mismo dijo que hablaban de él. Y por último, para esa primera iglesia, esta era su única Biblia, la base de todo lo que creían y predicaban. Así que la conclusión a la que se llega es que el Antiguo Testamento no se ve como la última y definitiva palabra de Dios. Ese lugar, en la teología cristiana, lo ocupa Jesús, pero sí se considera una parte vital, indispensable, de la gran historia que lleva a esa revelación. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Porque, aunque el texto nació en un mundo muy antiguo, la forma en que lo leemos y le damos sentido es una conversación que sigue hasta hoy. Así que la pregunta que queda flotando es, más allá de la historia, ¿qué puede significar todo esto en el presente?